debemos de saber que en primeros auxilios vienen a estar determinados por aquellas actitudes que son las primeras estrategias o las primeras intervenciones que se van a brindar frente a un escenario o un escenario de accidente o desastre natural, en la cual se contempla alguna vulnerabilidad de alguna persona, ya sea físico o emocional. Para poder determinar lo que son los primeros auxilios, debemos de cubrir en esta sesión ciertos temarios, ciertos objetivos principales, los cuales debe ser una revisión algo superficial y indicando ciertas necesidades de anatomía humana. Vamos a ver lo que son las definiciones de primeros auxilios, vamos a ver los objetivos de los primeros auxilios, vamos a ver la responsabilidad del socorrista frente al escenario de emergencia, vamos a ver lo que es el proceso de delegación, confianza y comunicación, ya que sabemos que para el actuar dentro de los primeros auxilios siempre puede ser una actividad de una sola persona o también de forma colectiva, en la cual se debe brindar la función de líder a la persona que esté más capacitada y que tenga más experiencia, y al resto de las personas o pertenecientes al grupo puedan delegarse funciones para monitoreo, ya sea de funciones vitales, monitoreo del estado de conciencia, y también con respecto a lo que es el medio de comunicación para poder hacer un adecuado transporte eficaz y oportuno de la persona vulnerada. Debemos de también priorizar los incidentes y las víctimas en caso de que estuviéramos en un escenario que involucre a más de una posible víctima. Debemos de mantener seguros no solamente a la persona que se encuentra vulnerada, sino también a los socorristas para evitar que estas personas posteriormente lleguen a presentar algún proceso de lesión, noxa o daño por intervenir en situaciones inseguras. Debemos de tener en cuenta también lo que es el servicio de la cadena de activación de salud o de auxilio, en los cuales debemos de comunicarnos ya sea al 106, al 105, para poder hacer aviso y que se nos pueda enviar una unidad especializada con las herramientas necesarias para poder brindar una atención oportuna. Como se mencionó, el primer objetivo va a ser lo que es la revisión de anatomía humana, y para tal sentido debemos de saber que con respecto a los primeros auxilios, lo principal es saber lo que son las funciones vitales. Para tal sentido debemos saber que las funciones vitales, las cuatro primordiales que vamos a ver, la primera viene a ser la frecuencia cardíaca, que solamente se puede visualizar o observar a través de un estetoscopio, escuchando encima de la región precordial. De forma indirecta se puede evaluar a través de lo que vienen a ser las pulsaciones. Y estos van a estar determinados en aquellas regiones donde podemos encontrar pulsos palpables. Puede ser en la región del cuello, que va a ser el pulso carotidio, en la región del codo, que vamos a encontrar también con respecto al pulso humeral. Vamos a encontrar también en la región de la muñeca el pulso radial. En la región pélvica vamos a encontrar el pulso femoral. En la región detrás del agujero de la rodilla vamos a encontrar el pulso popliteo. Por encima del dorso del pie, a la altura del segundo y el tercer dedo, vamos a encontrar más o menos lo que es el pulso pedio. La otra función vital que vamos a poder observar y evaluar es la función respiratoria, la cual va a determinarse para ver primero si existe un proceso de ventilación. Va a ser una evaluación directa visualizando si la caja torácica se llega a movilizar durante el proceso respiratorio. Debemos entender que el proceso respiratorio involucra dos subfases: una fase inspiratoria de inhalación y la otra fase de exhalación o expulsión. Estos movimientos de la caja torácica van a ser los que van a permitir el ingreso y la salida del aire. Lo otro también, que para poder evaluar la función respiratoria, va a ser la audición. En este sentido, si hubiera algún tipo de sonido característico, ya sea en la fase inspiratoria o en la fase expiratoria. Por último, vamos a poder observar a través del tacto, pudiendo posicionar la palma de la mano por encima de la región torácica del paciente o en la región clavicular, y ver si existe algún tipo de amplexación o movimiento de la caja torácica. La otra función vital que podemos observar viene a ser
la parte de la saturación de oxígeno, para la cual se evalúa a través de un pulsoxímetro. Hay que tener en cuenta que los valores normales detallados de estos va a ser de 100 a 95%, teniendo una saturación normal. Por debajo de 95 ya se encuentra considerado como un grado de hipoxemia. A su vez, también podemos intuir de manera indirecta cómo se encuentra el proceso de saturación o oxigenación. Si existe algún tipo de cianosis distal, ya sea en el lecho ungueal, ya sea en la región peribucal, esto nos podría determinar ya que puede ser un proceso de hipoxia. La última función vital que se va a evaluar viene a estar determinada por la tensión arterial o la presión arterial, para la cual se requiere la medición ya sea por un médico manual o un medio tecnológico. Se va a hacer el manual, el esfingomanómetro junto con el tensiómetro, al cual se le va a insuflar el esfingomanómetro para poder determinar los sonidos característicos para saber la presión sistólica y la presión diastólica. En cambio, las automatizadas digitales, ya sean en brazaletes o lo que viene a ser a niveles de mancuerdas que se van a colocar en la región del brazo, van a determinar automáticamente cómo está la presión. Debemos entender que en una persona normal, la presión por debajo de 140/90 se considera una presión normal, y si está por encima de este valor se considera presión arterial alta o hipertensión. Si está por encima de 90/60 se considera normal, y si está por debajo se considera un cuadro de hipotensión. Habiendo mencionado estas funciones vitales y cómo se evalúan y cuáles son los reparos anatómicos que se están visualizando para su evaluación, continuemos. Debemos de entender que los primeros auxilios es la actuación y las técnicas que se permiten de manera inmediata frente a un escenario inesperado que genera una pérdida, ya sea en la integridad física, emocional de la persona que va a estar vulnerada. Hay que tener en cuenta que esto va a generar una asistencia médica profesional con el fin de que las lesiones no empeoren, sino por el contrario, brindar sea una condición de mejoría rápida o por lo menos mantenerlo en un estadio de estabilidad hasta que se pueda brindar estrategias o atenciones más especializadas o poderlo trasladar a una unidad o un establecimiento que reúna los requisitos para su atención inmediata. Debemos entender que los primeros auxilios es la asistencia o el tratamiento inicial que se da a un accidentado o quien sufre una enfermedad repentina. Consiste en los mínimos imprescindibles que debe poseer cualquier persona y que debe de tenerlo para prestar ayuda. Debe ser eficaz en el labor de auxiliar a la persona vulnerada hasta que lleguen los profesionales de asistencia sanitaria. Y se debe consignar una conducta a través del acrónimo PAS, que consiste en proteger, avisar y socorrer. Más adelante vamos a ir a dar más en ello. Hay que tener en cuenta que los primeros auxilios salvan vidas, evitan que las lesiones se agraven o que los daños iniciales empeoren o se perjudiquen. Se debe de proteger los riesgos, ya sea de un proceso infeccioso o las complicaciones de las propias vulnerabilidad de la persona en el estado físico. ¿Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se debe hacer? Siempre debe estar en la cabeza de aquellas personas que brinden los primeros auxilios, ya que por más que la persona pueda tener la mejor de las intenciones para poder actuar, puede estar limitado por el conocimiento, puede estar limitado por los insumos o los medios que presente en su cercanía, y por tal sentido no va a brindar una buena atención. Debemos de considerar que consiste en una atención inmediata a un enfermo repentino o a un accidentado. Abarca el tiempo tanto de las lesiones que tienen una importancia mínima o leve a aquellas que tienen una importancia de mayor severidad, que pudiesen en minutos o segundos complicar la vida de la persona, llegando hasta un pronóstico o una posibilidad muy funesta. Debemos de saber que la resolución de un caso está en relación directa con la aplicación in situ de los primeros auxilios por parte de las personas que brindan el servicio asistencial.
Con respecto a los primeros auxilios, quienes la prestan es el primer eslabón de atención y debe de tenerse en cuenta dentro de la cadena de supervivencia. Como se mencionó, se debe reconocer una situación de emergencia, se debe de evaluar la gravedad y dar el soporte inicial. Para tal sentido, como se puede observar en la imagen inferior, se da llamado a los números asistenciales para la atención, en este caso en Perú es el 116 y el 105, para que puedan dar aviso a una unidad de transporte especializada equipada con los mínimos elementos para brindar una atención. Mientras se espera la llegada de esta unidad, que viene a ser una ambulancia, se pudiesen brindar los primeros auxilios. En caso de que el paciente, digamos, esté presentando un paro cardiorrespiratorio, el principal atención es brindarle RCP. O en caso de que una persona estuviera con cuadros de lipotimia, pérdida de conocimiento debido a un proceso de hipovolemia, el primer auxilio sería brindarle fluidoterapia a través de una vía periférica. Hay que tener en cuenta también que los principios básicos en el actuar del socorrista debe ser mantener la serenidad frente al escenario, pero debe de actuar con mayor rapidez y enfocado según los criterios de severidad que ha visto y también viendo qué persona debe de directa y oportuna. Debe de asegurarse de que no existen más peligros. Debe de examinarse al accidentado, debe haber una evaluación primaria y secundaria que debe ser de manera simultánea. Se debe de cuidar al máximo el manejo del accidentado. No debe de moverse a menos de que se estabilice al paciente, y esto más va con el efecto de que hubiera algún tipo de lesión, ya sea en la región cervical o en la columna, y que ésta pueda llevar a algún deterioro a nivel del canal medular. Se debe de empezar por lo más urgente, aquella lesión o herida que pueda fácilmente complicarse y poner en riesgo la vida de la persona vulnerada. Se debe de tranquilizar al accidentado, ya que no solamente el efecto de la noxa física es lo que puede perjudicarlo. El entorno emocional genera tanto o el mismo daño que el daño físico, ya que las personas al no poder seguir las pautas indicadas pueden exacerbar el daño original. Se debe mantener a la persona en una situación de confort, mantenerlo caliente, evitar la pérdida de temperatura, digamos, en los casos de aquellas personas que hayan sufrido algún tipo de herida por lesión punzocortante con pérdida de volumen, usualmente lo que es, aparte de haber perdido volumen, de haber generado una pérdida de tensión, van a generar también efectos de pérdida de temperatura. Para tal sentido, se le podría brindar algún tipo de colchas térmicas que puedan generar el efecto de cubrir esta necesidad. En caso de que la persona estuviera con pérdida de conciencia, se debería brindar una postura de seguridad, específicamente la postura lateral de seguridad, que asegura que la vía aérea no vaya a ser vulnerada por algún evento tipo vómitos y que este contenido pueda llegar a ingresar a la vía respiratoria inferior generando un broncoaspirado. Se debe de procurar atención médica lo antes posible. Para tal sentido, ni bien se identifica que el escenario es seguro para brindar la atención, inmediatamente se da aviso a las autoridades, en este caso al 116 o al 105, en lo que es a nivel del territorio nacional. Una vez que se identificó un escenario de accidente o de vulnerabilidad, es imposible que un socorrista abandone a un accidentado, ya que los minutos que pueden determinarse entre la llegada de un nuevo socorrista puede generar mayor perjuicio para el accidentado al no recibir los primeros auxilios de manera oportuna. En caso de que aún estuviéramos hablando de un paciente que tenga trastorno de conciencia, trastorno respiratorio, un patrón respiratorio muy alto y irregular, no se le debería de dar ningún alimento ni ninguna bebida, ya que como existe patrones alterados, ya sea en el patrón respiratorio o en las personas inconscientes, no está adecuadamente el reflejo de glutorio, puede haber un proceso de
ingreso de estos elementos, ya sea las bebidas o los alimentos, hacia la vía respiratoria inferior, generando un proceso de broncoaspirado o también un proceso de una neumonía irritativa o por efectos similares. Debemos de tener en cuenta, en caso de que no brindáramos los requerimientos mínimos necesarios, no deberíamos de brindar ningún tipo de terapéutica, ya que no podemos saber si la persona, primero, tiene condiciones de alergia y que pueda interactuar o reaccionar inadecuadamente, generando de repente un angioedema o un shock anafiláctico. No sabemos si los medicamentos que están tomando interactúan con los medicamentos que le podemos brindar en un posible escenario. Entonces hay que tener bastante cuidado. Y como se mencionó hacia un instante, no se debería de abandonar a la persona herida. Lo más importante también es no dejar actuar, por más de que uno pueda tener sus limitaciones, ya sea en la parte teórica en conocimientos o en maniobras, no sería de dejar actuar a personas que sean transeúntes, curiosos o intervencionistas, ya que no sabemos si estas personas reúnen los criterios necesarios para una atención oportuna y en vez de generar un beneficio, generan un perjuicio a la persona vulnerada o accidentada. Debemos de tener en cuenta que también la persona que brinda los primeros auxilios debe cubrir sus necesidades de protección. Para tal sentido, debe utilizar elementos de protección que puedan minimizar o mitigar los riesgos biológicos. Para tales fines, podemos englobar aquellas infecciones que se puedan transmitir a través de las secreciones, específicamente la sangre también puede estar involucrada. Podemos tener las infecciones por hepatitis B, hepatitis C, lo que viene a ser el VIH. En el caso de nuestra coyuntura nacional y mundial, también se debería de tener los cuidados para mitigar el riesgo de la posibilidad de infección por COVID-19. ¿Qué elementos se pueden utilizar? Para las primeras patologías que se mencionaron, lo que se puede utilizar son guantes. Así se evita que haya algún tipo de contacto. No significa que la sangre entre en contacto con la piel y va a estar uno fácilmente que se va a infectar. Debe haber una condición de disrupción en la continuidad de la piel que permita que la sangre entre en contacto con las capas más profundas, perdón, de la piel y estas puedan generar que las partes patógenas ingresen y hagan el proceso infeccioso. En el caso del COVID-19, la transmisión es por aerosoles, el medio de prevención, ya sea las mascarillas o los respiradores, son un medio muy eficaz para mitigar este riesgo. Hay que tener en cuenta que el uso de estos elementos de protección deben ser individualizados. ¿En qué sentido? Usted atendió a un paciente que está con un sangrado franco evidente, debería de cambiarse los guantes para poder atender a otro paciente si este mismo también presenta una afección que también tenga disrupción o pérdida de continuidad de la piel, ya que no puede llevar la carga infecciosa de un paciente a otro si es que sigue utilizando el mismo elemento de protección, ¿no? Ya hemos referido con respecto a los respiradores y las mascarillas, también va a ser también el uso de mandilones, que va a ser un medio de protección hacia su persona. Con respecto a la actuación general ante una situación de emergencia, el acrónimo PAS es el que más se utiliza y el que debe venir primero a la mente. ¿Qué significa este acrónimo PAS? El P es de proteger, el A de avisar y el S de socorrer. El proteger va a ser el efecto no solamente del accidentado, sino también de la persona que va a brindar los primeros auxilios, frente a un escenario de riesgo o vulnerabilidad inmediata. Con respecto a avisar, se va a dar llamado a los servicios de atención sanitaria para que estos puedan enviar un elemento de traslado especializado o que también permita la llegada de implementos mínimos necesarios para un actuar adecuado. Y en lo que viene a ser el territorio peruano es el 116, 105, que va a permitir una adecuada activación de este sistema. El socorrer viene a estar determinado por la asistencia del socorrista al accidentado o a la persona vulnerable. En este sentido, van a ser la aplicación de nuestras bases teóricas y nuestras bases técnicas o maniobras
a brindar frente a un escenario de accidente. Esta es una primera imagen en la cual intenta graficarse el escenario donde se puede ver que hay un motorizado que tuvo pérdida de conocimiento, que está tendido en lo que viene a ser la vía del transporte vehicular, y un peatón se da cuenta. Para este sentido, esta persona tiene conocimientos de primeros auxilios, en los cuales él se acuerda que debe de proteger tanto a la persona vulnerada como al socorrista, que sería él. La primera acción que debería de hacer es evitar que continúe el pasaje de los vehículos. Si él se encuentra solo, ya que en la actualidad la mayoría de nosotros contamos con algún elemento telefónico móvil, llamamos al 116 o al 105, brindándolos primero la ubicación, los datos del paciente y cuál es el escenario que lo encontramos, para que el elemento de transporte especializado, cuando llegue al lugar donde nosotros nos encontremos, traigan los implementos mínimos necesarios. Y mientras esperamos la llegada de este transporte especializado, nosotros vamos a brindar los primeros auxilios. Si esta persona tiene una pérdida de conocimiento por un efecto de lipotimia, podemos hacer maniobras que ayuden el retorno venoso y que esto permita una adecuada perfusión cerebral y que recobre el conocimiento. Si fuera por un escenario de una persona que sufrió una crisis convulsiva, lo que podríamos hacer es evitar que se haga daño o lesiones por los procesos de movimientos involuntarios y esperar a que pase el proceso de las crisis convulsivas, lateralizarlo en el caso de que hubiera signos de que está habiendo algún evento de vómito y que esto no vaya a llegar a las vías respiratorias inferiores. En el escenario de que estuviéramos frente a una persona que tuvo una parada cardiorrespiratoria, vemos que hay trastorno de conciencia, lo que es la función respiratoria y la función cardíaca son ausentes. Como es un transeúnte, no va a tener su pulsoxímetro ni tampoco su tensiómetro a la mano, inicia inmediatamente lo que viene a ser el RCP, haciendo las compresiones para poder emular o brindar una adecuada compresión a nivel torácica y la perfusión sanguínea se pudiese restablecer lo más pronto posible, por brindar algunos escenarios. Ahora, vamos a hablar con respecto a la secuencia del sistema PAS, específicamente a la primera letra que corresponde a la P, que es proteger. Para tal sentido, después de cada accidente puede persistir un peligro que originó el primer evento. Para tal sentido, el socorrista debe de visualizar que el escenario es seguro para que pudiese intervenir. Necesitamos hacer seguro este lugar y para tal sentido, el socorrista no solamente debe estar enfocado en ver al paciente, sino también qué es lo que sucede a su entorno o a su alrededor. Si hubiera algún peligro, debería de alejarlo tanto del socorrista como de la persona vulnerada. No se debe no se debería de dar, mejor dicho, los primeros auxilios al accidentado en un lugar de peligro, ya que el riesgo potencial es que la persona o el socorrista que va a brindar la atención va a incurrir también a obtener un proceso que pueda dañarse a él mismo. Con respecto a la secuencia A, que es de avisar, se debería de dar aviso a los sistemas de emergencia identificando el nombre de la persona si es que lo podemos obtener, dar una dirección exacta del lugar o destino donde debería llegar la unidad de transporte especializado. Se debería de dar un número de personas accidentadas en caso de que estuviéramos hablando de un siniestro que involucre a más de una persona. Deberíamos de brindar las características de la persona vulnerada, cómo está la víctima, qué lesiones son apreciables, cómo sucedió el evento, para que en sí la unidad especializada pudiese llegar con los implementos necesarios para poder hacer una atención eficaz. Y también se debería de brindar la información con respecto a los peligros que puedan empeorar esta situación. Se debe de comprobar que la comunicación se debe mantener, no se debería de colgar el teléfono sin estar seguro que los mensajes se han recibido de manera eficaz. Repetir con respecto a la dirección, el nombre de la persona, cómo sucedió el evento y cuáles son las lesiones que se encuentran.
hacer que la persona que está recibiendo el mensaje o que está al otro lado de la línea nos entienda y pudiésemos pedirle que nos repita la información que le estamos brindando para tener la seguridad que la comunicación sea lo más eficaz posible. Con respecto a la secuencia, S vendría a ser a lo que es socorrer, al actuar, a la intervención inmediata que debe brindar el socorrista a la persona vulnerada y debe de brindarse en condiciones de calma y tranquilidad. No se debería de mover al accidentado a menos que lo requiera. Tanto la exploración primaria y la exploración secundaria deberían de brindarse en esta secuencia. Debemos entender que la evaluación primaria va a estar determinada a los signos vitales que ya hemos mencionado anteriormente. Y con respecto a la exploración secundaria, vamos a ver los síntomas, las heridas, las lesiones que podemos identificar. Debemos observar con respecto a la evaluación primaria, primero comprobar cómo está el estado de conciencia, comprobar la función respiratoria, comprobar la función cardíaca de manera indirecta a través de las pulsaciones y buscar posibles lugares de hemorragia. Con respecto a los signos vitales, vamos a priorizar la conciencia, si responde a estímulos, si se pudiese hacer algún tipo de conversación y esta conversación es coherente, si logra realizar algún tipo de sonido o no realiza algún tipo de sonido frente a estímulos ya sean verbales, estímulos espontáneos o estímulos dolorosos. Con respecto a la función respiratoria, como mencionamos, es ver si moviliza la caja torácica, si se escucha algún ruido, ya sea en la fase inspiratoria o expiratoria, o si se pudiese observar a través de alguna maniobra indirecta, colocando la palma sobre la caja torácica o sobre la región clavicular y observar si existe alguna amplexación en cada proceso inspiratorio o expiratorio. Con respecto a las pulsaciones que van a permitir determinar cómo se encuentra la función cardíaca, vamos a determinar primero la frecuencia de las pulsaciones. Debemos de entender que las pulsaciones varían según el grupo etario, pero por regla general, se debe de entender que en la población adulta las pulsaciones deberían ir de 60 a 100 pulsaciones por minuto. Estas deberían ser evaluadas en un minuto y que por encima de los 100 se consideraría como un aumento de las pulsaciones que pudiesen estar determinadas ya sea por un efecto simpático, puede ser por un efecto de estrés, por un efecto de pérdida de volumen o una hemorragia. Ahora, aparte de observar la frecuencia, debemos de también observar cómo está la intensidad del pulso, ya que esto nos podría indicar cómo se encuentra frente a ciertos escenarios. Supongamos que estamos en el escenario de una hemorragia. Si la hemorragia es de gran pérdida de volumen y mantenida en tiempo, las pulsaciones, perdón, las intensidades de las pulsaciones van a ser más superficiales, poco intensas, no van a ser muy fácilmente percibibles por la técnica de los 2 dedos o los 3 dedos, ya sea en la región carotidia o en la región radial. Entonces, más o menos por citar un ejemplo, y por qué es la necesidad no solamente de darnos cuenta cómo está la frecuencia de las pulsaciones, sino también cómo está la intensidad. Con respecto a la exploración del sistema de conciencia determinada por las siglas ABDN, vamos a ver cómo está frente a una respuesta verbal. Si no habla, si emite sonidos incomprensibles, si existe un lenguaje confuso o si logra mantener algún tipo de conversación coherente con la persona que le está haciendo el estímulo verbal. La apertura ocular hay que tener en cuenta que cuando nosotros conversamos, ya sea con alguna persona, siempre la mirada se dirige hacia la persona con quien dialoguemos. Para tal sentido, si la respuesta ocular no ocurre de esta manera o no apertura los ojos, debemos de catalogarlo como negativo. Si hace algún tipo de apertura solamente a un estímulo doloroso o al hablarle, o si existe algún tipo de apertura ocular de manera espontánea y dirigida hacia la persona que le dirige la conversación o el estímulo. Debemos también tener en cuenta con respecto a la respuesta motora.
y debemos de observar si hay o no movimientos, si existen movimientos de flexión o extensión anormales, que pudiesen indicar algún deterioro o daño con respecto a las conexiones del sistema nervioso central, ya sea de la primera o segunda motoneurona. Hay que hablar también con respecto a movimientos son orientados. Le podemos decir, mueve tu extremidad de superior derecha hacia arriba, hacia abajo, flexiona, extiende. Y esto también va con respecto a lo que es obedecer órdenes. Aunque no es la única escala para poder observar cómo está el estado de conciencia. La escala más usada es la escala de Glasgow, pero esta escala no fue elaborada para tal fin, ya que esta escala se utiliza en primera instancia para evaluar cómo se encontraban los pacientes con politraumatismos o traumatismos encefalocraneanos, mejor dicho. En esta escala se va a evaluar tres rubros. La apertura ocular, en la cual va a estar determinada con una puntuación de 4 a 1. 4 si es una apertura espontánea, 3 estímulos verbales, 2 estímulos dolorosos y 1 si no responde a ningún estímulo, ya sea verbal o doloroso. Con respecto a la respuesta verbal es, mantiene una conversación coherente, se le va a dar una puntuación de 5. Conversación confusa, una puntuación de 4. Se le va a dar con respecto a palabras inapropiadas una puntuación de 3. Si son sonidos incomprensibles, va a ser una puntuación de 2. Y si no hay respuesta verbal frente a cualquier estímulo, se le da una puntuación de 1. Con respecto a la respuesta motora, va a ser obedece órdenes, localiza el dolor, flexiona normal, extensión al dolor y ausente, determinados por una puntuación que va de 6 a 1 respectivamente. Hay que tener en cuenta, para tal escala, tiene un puntaje máximo de 15 puntos y un puntaje mínimo de 3, aunque esta escala también se utiliza más para poder determinar o indicar si un paciente requiere medidas ventilatorias avanzadas. Se sabe que aquellas personas que han sufrido un traumatismo encefalocraniano y obtengan una escala de Glasgow 8 o menos, son candidatos para realizarles un proceso de intubación y manejar su vía aérea, ya sea por un proceso de ventilación mecánica, ventilación a presión positiva, con los que son conocidos por los AMBU. Entonces, esto es lo que va a hacer con respecto a la escala de conciencia. Vamos a determinar también el reflejo pupilar, en la cual consiste en evaluar de manera individual el reflejo de la luz sobre la región pupilar, si hay un efecto de dilatación o constricción de la pupila, y también debemos de observar si ambas pupilas son de las mismas dimensiones. Debemos de entender que las dimensiones son usualmente de 3 a 4 milímetros, en los cuales se debe considerar si existe normalidad entre ambos, si responden de la misma manera. Hay lesiones que pueden indicarnos ciertas consideraciones. Por citar un ejemplo, si encontramos personas que tengan las pupilas dilatadas, esto puede deberse ya sea a lesiones o enfermedades que puedan indicar procesos como shock, hemorragia severa, agotamiento por calor, drogas tales como la cocaína, y las anfetaminas. En caso que si ambas pupilas están más pequeñas de lo normal o contraídas, las causas pueden ser un proceso de insolación, el uso de drogas tales como los narcóticos. Si las pupilas no son de igual tamaño, se debería de sospechar de alguna lesión o algún traumatismo encefalocraniano o un proceso de parálisis. Entonces, ¿cómo se evalúa? Se brinda un proceso o una luz de manera directa hacia uno de los ojos a evaluar y se ve cómo responde. Inmediatamente se evalúa de forma contralateral el mismo ojo y viendo cómo también responde de manera contralateral. Con respecto a la exploración de la respiración, se debería de obtener una evaluación en tres sentidos. Primero es ver si existe algún movimiento de la caja torácica. Lo otro es con respecto a oír, si existe algún tipo de sonido característico, ya sea en la fase inspiratoria o expiratoria. Y sentir podría ser con aspecto de la mejilla, pero esto de la situación de la pandemia por COVID-19 es
difícil, ya que las gotículas de aerosoles que pueden emitir los pacientes fácilmente pueden invadir la región facial de la cara, ingresar por las fosas nasales y hacer el proceso de la primoinfección por COVID-19. Para tal sentido, ahora se puede visualizar o evaluar colocando la palma de la mano en la caja torácica o en la región clavicular para ver si existe algún tipo de movimiento que no pueda ser percibible claramente por la vista. Con respecto a los procedimientos para controlar la respiración, se debe controlar los movimientos respiratorios, tanto el proceso de inspiración y expiración, y estos hay que tener en cuenta que involucra un patrón respiratorio. Una respiración es un proceso de inhalación, un proceso de exhalación. Se debe colocar al lesionado en una posición cómoda, acostado. En caso de que hubiera vómito, se debe inclinar la cabeza hacia un lado para evitar que el contenido de la región gástrica vaya a ingresar a la vía respiratoria inferior. Se debe aflojar las vestimentas para poder tener un mejor control. Se debe iniciar el control de la respiración observando la caja torácica y la región abdominal. Hay que tener en cuenta que el patrón respiratorio usualmente es tóraco-abdominal. A veces existe cierta discrepancia en este movimiento o en este patrón y usualmente van a verse alteraciones en este punto de unión que va a ser la parte del sifoides. Esto va a ser más característico en pacientes o personas del grupo etario pediátrico. Hay que tener en cuenta que las preferencias después de haber tomado el pulso para poder evaluar al lesionado no se deben de tener en cuenta y así se debe evitar el cambio del ritmo de la respiración. Ahora, este proceso de evaluación del proceso de respiración debe ser un proceso a expensas de la persona vulnerada. No se le debe de informar, debido a que puede existir un factor psicógeno que pueda alterar el patrón respiratorio y podamos nosotros tener una interpretación inadecuada de su función respiratoria. Cuente las respiraciones que se deben de dar alrededor de un minuto. Se debería de utilizar un reloj en secundero, perdón. Se debía anotar las cifras de los procesos de ventilación y esto es determinar una secuencia de control cada 20, cada 25 minutos para poder saber cómo está la función respiratoria, si se mantiene estable, si se ha empeorado o ha mejorado. Ahora, con respecto a la parte de las frecuencias respiratorias normales, debemos de tener en cuenta que existen patrones respiratorios que se pueden considerar normales, pero que se pueden alterar debido a ciertos criterios. El efecto del ejercicio aumenta por el aumento de la actividad muscular, va a generar un aumento de la frecuencia cardíaca, con la necesidad de que se pueda brindar mayor suministro sanguíneo a las células que lo requieren y para tal sentido también las células van a requerir más oxígeno. Para tal sentido, el cuerpo va a generar un proceso de ventilación mayor. El sexo, al igual que el ejercicio, va a generar un aumento de la frecuencia cardíaca, generando también un aumento de la frecuencia respiratoria para poder suplir las demandas de las células distales. Con respecto a procesos de hemorragia, el aumento de la frecuencia respiratoria va a ser subsecuente al proceso de la pérdida de volumen. Cuanto va perdiendo volumen la persona, la frecuencia cardíaca va a ir aumentando para suplir ello y poder brindar una perfusión adecuada. El corazón lo que va a generar es el efecto de bomba, pero hay que recordar que la sangre, a través de las series rojas, específicamente la hemoglobina, tienen la función de captar el oxígeno y llevarlo inmediatamente a los lugares de destino o de necesidad. Para tal sentido, va a aumentar la frecuencia respiratoria para tener más oxigenada esa sangre y pueda brindar una condición de perfusiones adecuadas para las células que lo requieran. Con respecto a la edad, va a haber alteraciones del patrón o de la frecuencia respiratoria. En niños que estén entre los primeros meses va a tener una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto. En aquellos que lleguen hasta los 6 años van a ser de 26 respiraciones por minuto. En el adulto va a ser de lo que es desde los 12 hasta las 20 respiraciones por minuto y en los ancianos van a ir a ser considerados a menos de 12 respiraciones por minuto. Con respecto a la exploración de la función cardíaca, de manera indirecta va a ser a través de las pulsaciones.
Para tal sentido, se deben de visualizar puntos donde se puedan evaluar fácilmente. En la región del cuello tenemos lo que es el pulso carotidio, a través de lo que viene a ser la colocación de los 2 dedos o 3 dedos a nivel del borde interno del esternocleidomastoideo en su porción del tercio medio. Como reparo anatómico en el caso de ser hombre, de que el paciente sea hombre, vamos a buscar lo que es la prominencia con respecto a la manzana de Adán, lateralizamos hacia la región interna y vamos a encontrar fácilmente lo que es el pulso carotidio. En personas como los recién nacidos o los obesos, va a necesitarse ubicar otras zonas, ya que no va a ser de fácil acceso esta región. Y para tal sentido vamos a ubicar lo que es la arteria humeral. Ahora, si el recién nacido aún cuenta con su muñón de lo que proviene del cordón umbilical y está dentro de los primeros días, podemos hacer uso de este para poder determinar cómo se encuentra la frecuencia cardíaca y las pulsaciones. Debemos de observar si existe ritmo en lo que es el patrón del pulso, si hay regularidad, cómo está la frecuencia y cómo está la intensidad. Ahora, hay que tener, al igual que el patrón respiratorio, lo que es el patrón de las pulsaciones están determinadas según el grupo etario. Para tal sentido, debemos de tener en cuenta que los lactantes van a estar de 130 a 140 pulsaciones por minuto, en los niños va a ser de 80 a 100, en los adultos va a ser de 60 a 100, acá está una equivocación, y en los ancianos, ya si pueden ser por algún tipo de trastorno a nivel de la función cardíaca o por la conducción eléctrica del corazón, pudiese encontrarse en valores de 60 a 100, aunque se encuentran en valores usualmente de 60 a 80. Debemos de tener en cuenta que las arterias que se encargan de transportar la sangre y son las que vamos a utilizar para determinar cómo están las pulsaciones, van a haber alteraciones en las pulsaciones si están en cuadros de deshidratación, de pérdida de volumen. Entonces, para tal sentido, también debemos saber en qué circunstancias estamos viendo las pulsaciones y qué nos puede ir indicando para su pronóstico o saber cuál va a ser el desenlace final frente al escenario del paciente. Entonces, para tal sentido, podemos encontrar la toma de los pulsos en las regiones como en el 100, donde vamos a encontrar el pulso que se ubica con respecto a la arteria temporal, en la región del cuello con respecto a la arteria carótida, en la que viene a ser en la región del hueco axilar correspondiente a la arteria subclavia. Con respecto a lo que es la parte interna del brazo, la arteria humeral. En lo que viene a ser en la región de la muñeca, vamos a tener la arteria radial. En la parte interna del pliegue del codo vamos a tener lo que va a ser referente a la arteria cubital. En la región inguinal vamos a utilizar la arteria femoral. En el dorso del pie, la arteria pedia. Y con respecto a la tetilla izquierda en los pacientes pediátricos, en los bebés, va a deberse a la parte apical del corazón. Entonces, hay que tener en cuenta que los dos lugares más usados para poder hacer la toma de pulsos es el pulso radial y el pulso carotidio. Al igual que lo que es la evaluación de la frecuencia respiratoria, el pulso carotidio debe ser evaluado en 1 minuto. Ya hemos mencionado dónde está su localización en la región del cuello. Se utiliza usualmente lo que viene a ser el borde del esternocleidomastoideo, el tercio medio. El reparo anatómico, en el caso de ser varones, va a ser la prominencia de la manzana de Adán. Se lateraliza en la zona interna y se logra observar a través de la colocación de los 2 dedos o los 3 dedos. En el pulso radial van a ubicar lo que viene a ser el primer dedo o el dedo pulgar, van a seguir hacia la región de la muñeca, van a encontrar una prominencia ósea. Subsecuentemente a la prominencia ósea van a encontrar una depresión, una fosita. Y si ustedes se toman la molestia o el tiempo, fácilmente van a encontrar el pulso radial que va a tener una pulsación. Siempre debe ser evaluado con el índice y el dedo medio o el otro dedo, ¿no? Nunca con la región, con el pulpejo del primer dedo, porque nos va a dar interpretaciones inadecuadas. Con respecto a la exploración secundaria, se debe de hacer de manera organizada, ya que a veces en los escenarios de riesgo o de accidentes puede ser más el efecto visual
que propiamente las heridas. ¿En qué sentido? Vamos a encontrar personas que están con heridas penetrantes, punzocortantes en la región torácica, pero estas no involucran un mayor riesgo, ya que de repente no tienen tanta profundidad o el sangrado que van a expresar es mínimo frente a la necesidad de que han tenido un traumatismo encefalocraneano con pérdida de conocimiento, sangrado por canal auditivo, sangrado por región nasal, con presencia de líquido cefalorraquídeo. Entonces, nos dejamos ver porque vemos una estaca o una esquirla en la región del tórax y pensamos que es lo más preocupante y lo que debemos dar atención prioritariamente, pero dejamos de lado que puede ser esta afección que le estamos mencionando con respecto al sistema nervioso central, la que debe de priorizarse, ya que pueda generar un efecto de masa a nivel del cerebro, haciendo un proceso de herniación y haciendo una depresión de todo lo que viene a ser frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, conllevando posteriormente a la muerte. Para tal sentido debe ser siempre organizado. Si usted comienza en la región cefálica, va a haber cabeza, cuello, trocos, abdomen y extremidades. Y se deben buscar primero lo que son puntos dolorosos, las heridas, las contusiones, las deformidades, si existen puntos de sensibilidad y si están presentes los procesos de movimiento. Con respecto a la evaluación secundaria, para localizar las lesiones, como se menciona, si hemos puesto el punto de origen, lo que es la cabeza, vamos a ver en la cabeza cómo se encuentra, si hay lesiones en la cara, si hay asimetrías, si el cuero cabelludo está intacto, si hay heridas con procesos hemorrágicos, si hay fracturas, si hay lesiones oculares. Una regla general para todo esto, tenemos que acordarnos que lo que hay en el hemicuerpo derecho debe ser simétrico con el hemicuerpo izquierdo. Y si encontramos algún proceso de asimetría, puede ser por un proceso de contusión, hemorragia, hematoma, y esto nos va a ayudar a poder determinar adecuadamente las lesiones que pudiésemos encontrar. En la región del cuello debemos ver si existe deformaciones, bultos o lateralizaciones con respecto a la tráquea. En la región del tórax debemos de evaluar si existe algún patrón de deficiencia respiratoria. ¿En qué consiste esto? Si no moviliza adecuadamente el tórax, si existe movimiento o apreciación de uso de musculatura accesoria para procesos inhalatorios, si existe heridas, si existe hemorragias. En la cavidad abdominal, a diferencia de la región torácica, es una cavidad que está predominantemente con tejido blando. Si se evalúa el abdomen, tiene que ser blando, depresible, sin dolor. Si hubiera alguna alteración, ya sea por un proceso hemorrágico, ascitis o algún proceso que ocupe espacio, el abdomen va a dejar de ser blando, se va a poner en tabla y va a ser doloroso a la palpación. Y esto debería de hacernos presumir de algún proceso hemorrágico interno por alguna herida, algún traumatismo, específicamente de los órganos tales como el hígado y el vaso. En las regiones de las extremidades, al igual que lo que mencionamos en el resto del cuerpo, debemos de saber lo que existe en la extremidad superior derecha, debe estar en la extremidad superior izquierda, con respecto a la simetría. Y como hay preeminencias óseas, también observar si existe algún proceso de disrupción o colección sobre ellas, que nos podría indicar un proceso de hematoma o hemorragia. Con respecto al eje articular, debemos de observar si existe continuidad y está aún presente. Para tal sentido, debemos saber que cada articulación tiene un eje articular. Y si éste lo pierde, podemos estar hablando frente a un escenario de un esguince o una luxación. Y también estos van a diferir con respecto a su tratamiento y su manejo. Con respecto a la posición lateral de seguridad, es una posición de espera en aquellos pacientes que no estén conscientes o que tengan pérdida de conciencia frente a un escenario no traumático. La técnica con el paciente debe ponerse boca arriba, debe extender el brazo más cercano hacia la posición del socorrista, se debe colocar flexionado de 90 grados, flexionar la pierna más alejada, girar al accidentado suavemente empujando el hombro y la rodilla más alejada hacia lo que es el socorrista, se debe de recoger el brazo para girar de manera externa para darle los dos puntos de soporte que va a ser la rodilla y el brazo, como se visualiza en la figura.
Vamos a ser más incisivos y detallados. El primer paso es arrodillarse al lado de la víctima, colocar en 90 grados el brazo más cercano al socorrista, flexionar la pierna más alejada del socorrista colocando la planta apoyada en el suelo, como se logra visualizar en la imagen. El segundo paso, girar al accidentado con cuidado empujándolo del hombro y de la rodilla de la pierna que hemos flexionado, como se logra visualizar en la imagen. El tercer paso va a ser colocar el dorso de la mano del brazo que hemos girado por debajo de la cara del accidentado para mantener aperturado las vías respiratorias y también que sirva como base. Lo que viene a ser la parte de la rodilla de la pierna flexionada va a servir de apoyo en el suelo para estabilizar la postura y evitar que el paciente termine de girarse y termine boca abajo. Esta es la posición lateral de seguridad si hubiera alguna sospecha de lesión en la columna. Como se puede visualizar, la persona que va en la región cefálica hace un proceso de tracción para minimizar lo que son las lesiones cervicales y el movimiento tiene que ser en bloque. Conforme gira la cabeza, gira el resto del cuerpo. Para tal sentido, siempre la persona que va en la región cefálica es la persona que va a tomar el liderazgo, va a coordinar el movimiento. Otras posiciones de espera y de transporte. Debemos de tener en cuenta que las posiciones de cúbito supino deben de realizarse en posibles lesiones de columna, en lo que viene a ser posibles lesiones de extremidades inferiores y con respecto a la aplicación de SBD. Con respecto a la posición de Trendelenburg, en la cual vamos a elevar los miembros inferiores en una graduación de 30 a 45 grados, va a ser para escenarios de shock, hemorragias internas, lipotimia y mareos. Con respecto a la posición de piernas flexionadas, va a ser en la oportunidad o el escenario de lesiones de abdomen. Con respecto a la posición de semisentados, estas van a ser específicamente en personas que tengan lesiones de tórax o problemas respiratorios. En el traslado de los accidentados, después de un primer auxilio, se debe de asegurar el traslado en las mejores condiciones. Y esto debe ser siempre y cuando hayamos evaluado al paciente. Si existiese algún proceso o alguna sospecha de daño o lesión en la región de la columna, el traslado debe ser con unidades rígidas que minimicen la posibilidad de movimiento, ya que si existiesen daños en la región de la columna que pudiesen comprometer el canal medular, estos pueden conllevar a un mayor proceso de agresión o daño, conllevando a hemiparálisis, paresias, pérdidas de movimiento, pérdidas de sensibilidad, según cómo vaya siendo la afección en el canal medular. En caso de que no estuviésemos de este escenario, pudiésemos trasladar al paciente con elementos no tan rígidos y también pueden ser improvisados. Como se puede observar, dos varillas de madera envueltas en una sábana, en una cobija, nos puede permitir fácilmente transportar a un paciente si es que lo requiere. Antes de realizar cualquier traslado, el paciente siempre debe hacerse notificar a la unidad hacia el cual va a ser trasladado. Y también se debe de informar cuál es la condición del paciente. Los peligros de hacer un traslado incorrecto es, como mencionamos, agravar las lesiones, provocar lesiones vasculares o nerviosas, convertir fracturas cerradas en abiertas y aquellas que son incompletas a completas. Con respecto a provocar mayor desviación con respecto a al desplazamiento de la fractura. Con respecto a lo que es el traslado de accidentados, no se debería de movilizar al herido a menos que sea estrictamente necesario. No movilizar hasta que existan medios adecuados para hacerlo. Y en esto vengo a ser incisivo con respecto a las lesiones en canal medular, columna y región cervical. Solo será urgente si existen peligros de fuego, explosiones, derrumbes o atropellos. Se debe de considerar siempre que pueden existir lesiones de columnas en la región vertebral. Y de movilizar al paciente debe ser en un eje rígido para mantener alineada tanto la región de la cabeza, el cuello y el tronco. Así nos aseguramos que las lesiones en canal medular vayan a ser mínimas o nulas. Con respecto a lo que es, en caso de encontrarse solo o movilizarse por las axilas o los pies, debe mantenerse
con respecto a debajo de la región del eje central. Ahora, con respecto a lo que hemos estado mencionando de la movilidad en caso de sospecha de lesiones de columna, debemos de hacer una inmovilización de la región cervical y poder hacer el movimiento en bloque, permitiendo el movimiento coordinado de la región cefálica, la del cuello y la del tórax. Hablemos con respecto a emergencias respiratorias, las cuales van a involucrar un proceso de asfixia, que puede ser por inhalación de gases tóxicos, ahogamiento, atragantamiento, perdón, electrocución, sobredosis, inhalación de gases, intoxicación y entre otros. El proceso de asfixia existe en aquellos en los cuales el oxígeno no llega adecuadamente a los pulmones, imposibilitando el intercambio gaseoso. Eh, con respecto a lo que son las causas más frecuentes, son obstrucciones de las vías respiratorias. Con respecto también a otras afecciones de las causas más frecuentes son el ambiente tóxico y la falta de oxígeno, la función pulmonar deficiente, lo que van a ser el traumatismo torácico, las lesiones cerebrales, el actuar que debemos de brindar con respecto a estas afecciones van a ser, si existe un obstáculo externo, suprimirlo. En caso de que el accidentado esté en un ambiente donde no se brinde una oxigenación adecuada, debería de ser trasladado a un lugar donde permita por lo menos reunir las condiciones de permitir captar oxígeno y pueda reiniciar el proceso de oxigenación. Asegurar la liberación de las vías respiratorias en caso de que estuviéramos hablando de un objeto extraño, ya sea en la cavidad oral, en la región de la, perdón, en la cavidad de la orofaringe o la laringofaringe. Para ello se debe de hacer aflojar las ropas alrededor del cuello, ya que pueden generar algún efecto de obstrucción o obliterar las vías respiratorias. Si está inconsciente, se debería de colocar los dos dedos en la barbilla y uno en la frente para poder realizar un proceso de liberación de las vías respiratorias, permitiendo que puedan generar un pasaje adecuado de ventilación si es que se le está brindando ventilación asistida. Se debería de abrir la boca y liberar todo aquello que obstruya, ya sea vómitos, secreciones, dentaduras postizas o objetos extraños. Se debería de colocar en una posición lateral de seguridad a fin de permitir la salida de sangre o vómito y estas no terminen ingresando a la vía respiratoria inferior. Obstrucción de la vía aérea. Se impide lo que viene a ser el ingreso de oxígeno que llegue a la región de los pulmones provocando una pérdida de conciencia. Generalmente está causado por la existencia de un cuerpo extraño en las vías respiratorias y es por un proceso de atragantamiento. Usualmente este tipo de escenarios se logra visualizar en pacientes pediátricos. Con respecto a la obstrucción de la vía aérea, si es ligera, se pide a la víctima que realice un efecto o simule un efecto de tos para poder incrementar lo que es la presión intratorácica y esto permita expulsar o liberar el objeto extraño en la vía respiratoria superior. Se debería de animar al paciente que tosa, no se debería de dar golpes en la espalda. Si está consciente y acaba de ocurrir, se debe de hacer estas recomendaciones. Con respecto a las obstrucciones de vías aéreas severas, en caso de que el paciente no hable y la tos sea ineficiente y haya cuadros de cianosis o hipoxia, se debe generar alteraciones progresivas de conciencia. Debe de estar consciente o inconsciente. Si está consciente, lo que se va a hacer es maniobra de Heimlich, o ya sea en sus variantes o en la clásica que es colocarse en la región posterior de la persona con un brazo de manera perpendicular sobre la región del sifoides y la presión va a ser perpendicular y hacia arriba para permitir emular lo que hace el proceso de la tos, incrementar la presión intratorácica y poder liberar la vía respiratoria. En caso de que esta obstrucción esté junto a lo que es pérdida de conocimiento, pérdida de la función respiratoria y cardíaca, se inicia lo que es el proceso de RCP. Aquí está lo que es la maniobra de Heimlich. Se debe colocar la persona atrás de la víctima, rodeándola con los brazos, cerrar un puño, colocarlo entre el ombligo y el esternón, colocárselo en el puño con respecto a la otra mano, realizar una fuerte presión hacia adelante
y hacia arriba, repitiéndolo varias veces hasta que pudiésemos desobstruir o liberar la vía respiratoria. Repetirlo hasta 3 ciclos. En caso de que hubiera personas con obesidad, puede haber alguna variante en la cual consiste que el paciente no requiere estar parado, sino echado y se repite la misma metodología. En pacientes pediátricos es lo mismo, lo único que aquí es que hay que tener cuidado de no levantarlo al paciente, no hacer tanta fuerza que haga que los pies o las plantas se despeguen del piso. En pacientes pediátricos, lo primero es visualizar que no haya algún elemento extraño en la cavidad oral. Se pone sobre la palma del paciente en una posición de boca abajo, se le realiza una presión o un palmoteo en la espalda 5 veces y después se lo gira y se le hace 5 compresiones en la caja torácica para permitir hacer la liberación de la vía respiratoria. Otras causas de las asfixias vienen a ser el ahogamiento, el ahorcamiento, la hiperventilación, las crisis asmáticas y las intoxicaciones. El ahogamiento va a ser las maniobras que vamos a hacer es el drenaje postural, lo que va a hacer con respecto al agua en la región del estómago. Se va a realizar también lo que viene a ser lo que es el RCP y después la posición lateral de seguridad. Mantenerlo abrigado del traslado hospitalario, aunque este se recupere, ya que hay que recordarnos que una vez que ingrese el agua a la región pulmonar, se va a generar un proceso de una neumonía, una neumonía por elementos irritativos. Con respecto al ahorcamiento, se debe retirar los objetos que van a obstruir la vía respiratoria, se debe de sujetar el cuerpo, se debería de abrir las vías respiratorias e iniciar el RCP. Si respira, se debe poner en una posición lateral de seguridad. En el proceso de hiperventilación, ha barrido tanto lo que viene a ser las concentraciones de dióxido de carbono, que genera un proceso de temblor, mareo, hormigueo, calambres. Lo que mejor se debería hacer es brindarle una bolsa para que pueda hacer un reciclaje, una reabsorción del próximo, de lo que viene a ser el dióxido de carbono propiamente del cuerpo para poderlo poner en valores normales y puedan salir fácilmente de este cuadro. En lo que viene a ser cuadro de crisis asmática se debería de tranquilizar, no debería de realizarse que el paciente se eche, se debería de ayudar a administrar los medicamentos y eso es bastante consideración ya que fácilmente las crisis asmáticas leves y moderadas pueden ser reversibles con el uso adecuado del salbutamol. Si pierde el conocimiento se debe de abrir las vías respiratorias y prepararse para realizar el RCP. Con respecto a las intoxicaciones, si se advierte que hay presencia de gas tóxico o inflamable, se debe tomar parte del socorrista de las siguientes precauciones. Proteger y contener la respiración antes de la evacuación del accidentado. No encender elementos que puedan generar combustión, ya sea cerillas o interruptores. No se debe de emplear cuerdas guiadas para el rescate. Y con respecto a abrir vías periféricas en caso de que requiera manejo de volumen o hidratación o también la aplicación de medicamentos, ya sea del efecto de antídotos. Y con respecto a lo que es brindar reanimación cardiopulmonar. Alteración de conciencia. En este caso vamos a hablar de la lipotimia, que se caracteriza por una pérdida de conciencia breve, superficial y transitoria, debido a una disminución brusca del flujo sanguíneo cerebral. Puede estar causada por fatiga, dolor, hambre, con respecto a lo que son en lugares poco ventilados por golpes de calor. Los síntomas son palidez, piel fría, pulso débil, lento, una sensación de mareo, debilidad. La víctima va a presentar palidez, frialdad, sudoración, disminuye la frecuencia cardíaca y generalmente las víctimas notan que se van a desmayar. Lo que se debería realizar o actuar es aflojar la ropa alrededor del cuello, el pecho y la cintura, trasladarlo a un ambiente que pueda tener una buena concentración de oxígeno, en caso de que hubiera disminución o intoxicación por gases, ¿no? Tumbarlo en una posición horizontal con las piernas elevadas en 45 grados, la posición de Trendelenburg, lo cual aseguraría que aumente el reflujo venoso, generando que el corazón tenga más volumen, generando mayor perfusión a la región cerebral y pudiendo revertir fácilmente este proceso. Mantener la permeabilidad de las vías aéreas y asegurarse que
haya un proceso de respiración o función respiratoria y que aún hay presencia de pulso o frecuencia cardíaca. El proceso de síncope viene a ser una pérdida de conciencia breve y profunda que se recupera espontáneamente. Usualmente se debe a un paro momentáneo del corazón que se origina por una pérdida total o repentina de conciencia. Puede estar causada por una enfermedad cardíaca u otros motivos de origen nervioso. Los síntomas más característicos son palidez, se restablece la circulación entre los 5 a 20 segundos, posterior al síncope. Se va a lograr encontrar un proceso de palidez que viene sustituida por un enrojecimiento debido a la entrega de sangre oxigenada en los vasos dilatados de la piel. El actuar, se debe mantener la permeabilidad de la vía aérea, se debía de asegurar lo que viene a ser el proceso de respiración y también observar cómo es el proceso de pulsación o frecuencia cardíaca. Se debería de iniciar en la reanimación cardiopulmonar en caso se requiera. Ya hemos mencionado que es pérdida de conocimiento, falta de actividad cardíaca y falta de función respiratoria. Si se mantiene con las constantes vitales, se debería de actuar en caso de un proceso de lipotimia, posición de 3 de Delenburg. Lo que son las epilepsias o las crisis convulsivas, sus afecciones son crónicas de diversas etiologías, se caracteriza por crisis convulsivas recurrentes debido a descargas excesivas de las partes de las neuronas cerebrales. El actuar es despejar el entorno de cualquier objeto para poder evitar que el enfermo se pueda hacer lesiones debido a los movimientos de gran impacto y de gran fuerza. No intentar sujetar ni movilizar al paciente, se debe de deslizar una manta o una ropa debajo del afectado para amortiguar los golpes. No se debería de forzar la introducción de objetos en la boca en un paciente, ya que estos pacientes, al generar estos movimientos así bruscos, también generan gran descarga de potencia energética en los músculos masticatorios, como el macetero. Aflojar la ropa cuando cese las crisis y en caso de que ya haya cesado la crisis, está en un estado posictal, se debería poner en una posición lateral de seguridad. Hablemos de procesos de hemorragia. La definición es salida o derrame de sangre fuera o dentro del organismo como consecuencia de la rotura accidental o espontánea de uno o varios vasos sanguíneos, para los cuales vamos a ver que existen hemorragias arteriales, venosas o capilares. Los arteriales vamos a observar que tienen una coloración rojo vivo, salen a gran presión como los borbotones a impulsos rítmicos. Los venosos vamos a ver que son de una coloración roja o violácea, salen lentas y continuamente son de menor presión. Los capilares son de un color rojo, salen desde pequeños puntillos continuamente y se llaman también hemorragias en sábana. Usualmente estos son por un proceso de escoriación. Lo que van a hacer el pronóstico o la gravedad va a verse con respecto a la pérdida de volumen, cómo va la velocidad de esta pérdida, cuál es el volumen de la pérdida, el tiempo transcurrido o cuánto tiempo va sangrando, por mencionarlo, y las condiciones de la persona que presenta hemorragias, la edad y el estado físico. Se dice que hasta 1 litro de sangre va a corresponder a un 20%, se puede soportar fácilmente el organismo bajo los mecanismos de regulación. En cambio, la pérdida del 33% ya se corre peligro y a partir de los 2 litros, que corresponde al 40%, la mortalidad es elevada. Con respecto a su pronóstico, debemos de tener en cuenta que la gravedad va a estar de clase 1, que va a ser una hemorragia leve, clase 2, hemorragia moderada, clase 3, hemorragia grave, clase 4, hemorragia muy grave. La hemorragia leve va a ser hasta el 15% de volumen y va a estar determinada por un volumen de 750 centímetros cúbicos o menos. Hemorragia moderada va a estar determinada por una pérdida de hasta el 30% de 750 a 150 centímetros cúbicos. Con respecto a la clase 3, la hemorragia grave, de 1500 centímetros cúbicos a 2000 centímetros cúbicos hasta 40%. Y la clase 4 va a ser una hemorragia muy grave que va a ser por encima de los 2000 centímetros cúbicos o los 2 litros y va a estar determinada por una pérdida de 40% a más. Las alteraciones de estado de conciencia en la leve va a ser ansioso o no va a haber mucho cambio. En cambio, en la moderada va a ser un efecto de estado de conciencia intranquilo. En la hemorragia grave va a haber un proceso de confusión y en la muy grave un proceso de obnubilación.
La frecuencia respiratoria va a verse alterada. En la primera, que va a ser la clase 1, no va a haber mucha variación, va a estar dentro del parámetro normal. En cambio, en la hemorragia moderada, y ahí es donde va a haber procesos de taquipnia. Usualmente se va a encontrar un patrón de 20 a 30 respiraciones por minuto en la clase 2, en la clase 3 de 30 a 40 y de la clase 4 de 40 a más. La frecuencia cardíaca va a ser lo mismo. En la clase 1 no va a haber mucha variación, va a estar casi normal. En la clase 2 ya va a haber procesos de taquicardia de 100 a 120. La grave va a ser de 120 a 140 y la muy grave va a ser de 140 por encima. Con respecto al control de la hemorragia, lo primero que debemos saber es hacer una presión directa para poder mitigar el proceso de pérdida de sangre. Si esto no permite que se controle el proceso de sangrado, se debe de elevar el miembro o la extremidad, la extremidad que tenga el proceso de hemorragia para disminuir el flujo sanguíneo y así se pudiese controlar el proceso de hemorragia. En caso no hubiera un actuar adecuado, se hace una presión directa sobre la arteria para poder mitigar o disminuir la perfusión distal y así se pueda disminuir el sangrado en el proceso de la hemorragia, de la herida y pueda controlarse esta hemorragia. Por último, se pudiese utilizar lo que es el torniquete, pero siempre y cuando sepamos que lo que va a generar es una mayor pérdida de la perfusión en las regiones distales, pudiendo generar un proceso de cianosis, dificultad para poder recobrar la vitalidad o la funcionalidad de las células distales. La del torniquete fue muy controversial, usualmente se utiliza como última instancia, usualmente en personas que hayan sufrido aplastamiento de alguna extremidad, amputación de alguna extremidad, sabiendo que al aplicar el torniquete lo único que hacemos es primar la vida frente a la pérdida de tejido, el tejido tisular o muscular distal. Los puntos de presión arterial directa, vamos a encontrar que está en la arteria subclavia, fácilmente encontrables sobre el reborde de la región clavicular a 2 centímetros de la fosa clavicular con el esternón. En la región de la región axilar vamos a encontrar la arteria axilar. En la región femoral vamos a encontrar fácilmente en la región inguinal la arteria femoral para poder hacer la presión directa. Con respecto al torniquete, se aplica solo en casos muy especiales, como mencionamos, en casos de amputación o aplastamiento. Tiene importantes contraindicaciones ya que detiene toda la circulación sanguínea para las partes distales. Aplica en la base de la extremidad afectada, se usa en bandas anchas de aproximadamente 7 a 10 centímetros, la presión va a ser controlada, es necesario detener la hemorragia, no más, o sea, va a primar el efecto de la vida. Se debe anotar la hora en la que se aplica este proceso. Ojo, se debería de aplicar sin retirarlo cada 20 minutos. Con respecto al proceso de amputación, se debe manejar el área afectada de la amputación, sería de lavar con suero fisiológico, envolverlo con gasas humedecidas, introducirlo en un contenedor o un envase plástico que podamos mantenerlo frío durante su transporte. Se puede introducir hasta una bolsa dentro de otra bolsa con hielo. ¿Con qué finalidad? Disminuir el proceso de degradación, de daño y pueda permitir llegar adecuadamente a una unidad hospitalaria para poder hacer su inserción o colocarlo nuevamente. Hay que tener en cuenta que para poderlo volver a implantarlo, debe reunir criterios de que debe ser un corte limpio, las unidades anastomóticas de componentes vasculares y nerviosos deben ser viables. El transporte debe ser rápido del paciente y de la parte amputada, avisando al centro hospitalario para que sea una urgencia concreta y sea atendido lo más pronto posible. Hemorragias internas. No hay salida de sangre al exterior, su peligro es que puede pasar desapercibida. Y se van a encontrar cuadros como shock, en la cual va a haber cuadros de hipovolemia, hipotensión, bradicardia o taquicardia. Ahora, existen tipos de shock en los cuales vamos a encontrar shock hipovolémico, shock cardiogénico y shock anafiláctico. El hipovolémico es por pérdida de volumen, cardiogénico por alguna alteración en la función de bomba, ya sea una insuficiencia cardíaca, un paro cardíaco. Con respecto al shock anafiláctico, va a ser por un aumento de la capacidad de los vasos, un proceso de alergia genera una distensión de los vasos, generando una transsudación, un edema,
a nivel de los vasos. También esto puede involucrarse ya sea el epiglotis, generando taponamiento de la vía respiratoria, imposibilitando el transporte de oxígeno, generando un proceso de hipoxia. La clínica va a ser escalofríos, piel fría, húmeda, sudorosa, ansiedad, agitación, pulso rápido y débil. Va a encontrarse respiración rápida y superficial, labios y uñas azuladas, tensión arterial muy baja, alteraciones de la conciencia, mareos, vértigos, confusión. Por en caso de que hubiera un shock hipovolémico, lo que el cuerpo va a interpretarlo es la necesidad de ingerir volumen. Va a encontrar un paciente con las mucosas secas, con la necesidad de querer ingerir líquidos. Se van a encontrar pupilas que no reaccionan muy fácilmente. La manera de actuar: se debe controlar los signos vitales, tratar las lesiones que lo provocan, aflojar todo lo que comprima a la víctima, evitar la pérdida de calor corporal. Para tal sentido deberíamos utilizar elementos que puedan brindar confort térmico. Si las lesiones lo permiten, colocar la cabeza más abajo que los pies para permitir que pueda regresar el retorno venoso, maximizando el retorno venoso, que es el término adecuado, para que el corazón tenga mayor volumen, generando una mayor perfusión a los órganos dianas o los órganos que lo requieren. Hemorragias exteriorizadas. Vamos a ver lo que es la otorragia. Es toda aquella sangre que fluya por el canal auditivo. El actuar va a ser ponerlo en la posición lateral de seguridad con el oído sangrante hacia el suelo. Si ha habido traumatismo, se debe de haber generado algún proceso de fractura, ya sea de la base media del cráneo. No mover, no facilitar la sangrado de la región del canal auditivo. No intentar nunca parar el sangrado. ¿En qué sentido? No introducir elementos para hacer presión directa en el canal auditivo, ya que como pensamos de que puede haber alguna fractura, fácilmente también puede haber pérdida de líquido cefalorraquídeo, lo cual conllevaría también a que si metemos cualquier elemento colonice fácilmente e ingrese una infección al sistema nervioso, generándole un proceso de meningitis. Actuación. Vamos a ver con respecto a la hemoptisis y la hematomegalia. Veo que una persona tiene su micro abierto. Participante Walter Segovia. ¿Alguna consulta o pregunta? No. Correcto. Hablemos entonces con respecto a hemoptisis y hematemesis. La hemoptisis va a ser proveniente de la vía respiratoria. Fácilmente va a ser presencia de persona que tiene un proceso de tos acompañado de rasgos sanguinolentos. Con respecto a la hematemesis, es aquella persona que tiene procesos de vómitos acompañados de sangre. Se caracterizan usualmente en pacientes con hipertensión portal, cirrosis, daño hepático. La hemoptisis, me olvidé mencionar, puede ser característico en pacientes con alguna neoplasia a nivel de pulmón, tuberculosis pulmonar. Su manejo fácilmente, la hemoptisis, se debe colocar al paciente en una posición semisentada para permitir que el canal pueda ampliarse lo máximo posible y permitir la ventilación adecuada y permitir también que las áreas afectadas no vayan a generar mayor deterioro de la función respiratoria. El traslado debe ser lo más rápido a una unidad hospitalaria. Con respecto a la hematemesis, se debe colocar una lateral de seguridad, ya que, como se mencionó, está acompañado de procesos de vómito, y estos pueden hacer que puedan ingresar fácilmente a la vía respiratoria y generando algún bronco aspirado. El traslado también debe ser de manera inmediata a una unidad o un nosocomio para su atención. Con respecto a la hemoptisis, su actuar en un hospital va a ser antitusígenos como la codeína y también elementos que permitan la fijación del trombo rojo para poder, del tapón rojo para generar una parada del sangrado. Con respecto a la hematemesis, su manejo va a ser el ocreotide, que va a ser disminuir la presión a nivel de las venas varicosas del esfínter esofágico inferior, disminuyendo el sangrado. El manejo más médico va a ser ingresando a una sala de endoscopía donde van a cauterizar cauterizando o ligando las venas varicosas. Hablemos de traumatismos. Vamos a hablar de traumatismos en las partes blandas y en las regiones óseas.
Con respecto a las regiones blandas, vamos a tener las contusiones y las heridas. Las contusiones van a categorizarse en primer grado, segundo grado, tercer grado. En el primer grado vamos a encontrar dolor, inflamación y un color azulado, proveniente de un hematoma. El de segundo grado vamos a ver dolor, inflamación y hematoma. El de tercer grado vamos a ver dolor, inflamación, endurecimiento de la extremidad afectada e impotencia funcional. Con respecto a los primeros auxilios, vamos a encontrar que el actuar va a ser a través de una acción térmica, la compresión directa a través de vendajes compresivos, va a ser también, como le mencioné, a acción térmica, colocando frío a intervalos de 20 minutos para reducir procesos de inflamación e equimosis, la elevación de la zona afectada para disminuir la inflamación. En caso de que necesitamos inmovilizarlo, el uso de férulas y el reposo. Con respecto a las heridas blandas, vamos a encontrar que van a ser heridas incisivas, contusas y punzantes. Las incisivas son producidas por objetos cortantes, van a producir una herida limpia, bordes limpios, definidos y un sangrado abundante. Las contusas van a ser por elementos romos que van a generar una disrupción de la continuidad de la piel, generando sangrado escaso. Y en caso de las punzantes o punzocortantes, van a ser producidas por objetos punzantes, predominantemente la profundidad va a verse en la herida. Con respecto a las heridas leves, su actuar debe ser el lavado de mano, la limpieza de la herida con un chorro de agua o jabón o suero fisiológico, usar gasas limpias más elementos antisépticos y limpiar la herida desde la región central hacia el exterior para podernos asegurar de que estamos barriendo con todos los elementos patógenos y evitar alguna infección. Tapar con alguna gasa estéril y sujetarlo con un esparadrapo. En caso de heridas graves, se debería proceder a tamponar, avisar y evacuar al paciente. El actuar debe ser controlar la hemorragia si es que la hay, no extraer los cuerpos extraños, sujetarlos para evitar que se muevan, no hurgar nunca dentro de la herida, aplicar un apósito o una gasa húmeda estéril, realizar un vendaje improvisado y trasladar inmediatamente a un centro sanitario. Con respecto a lo que es el traumatismo de regiones óseas, vamos a ver que están, primero lo que son las regiones articulares, que vamos a observar si existe un proceso de esguince o luxación. Y en los procesos óseos, lo que va a ser procesos de fractura. El esguince. Vamos a ver que existe un desgarro incompleto de la cápsula articular o ligamentos sin ruptura. Y aquí quiero quedar unos segundos más para mencionar que también va a verse con respecto al eje articular. Si no se pierde el eje articular, hablemos de un esguince. Es la separación momentánea, no ha perdido el eje articular. Por tal sentido, las superficies articulares que se producen distensión de los ligamentos tras un movimiento forzado de la articulación. Los síntomas es el dolor localizado en la articulación, inflamación de la articulación y enrojecimiento de la zona lesionada. Con respecto al esguince, vamos a ver que el actuar va a ser la aplicación de frío o medios térmicos, la elevación de la extremidad afectada, mantener en reposo y la inmovilización de la articulación. Con respecto a la luxación, esto sí va a haber pérdida del eje articular, va a haber una separación mantenida de la superficie articular. Los síntomas va a ser dolor localizado en la articulación, un aumento que se va a generar un aumento de este dolor o de este síntoma frente a los movimientos. Va a haber una impotencia o una incapacidad funcional para generar los movimientos y va a haber un proceso de inflamación. Con respecto a las fracturas, se van a clasificar en cerradas y abiertas. Las cerradas, el hueso se rompe, pero no se expresa a través de la piel. Las abiertas va a ser, se rompe el hueso, se expresa a través de la piel y va a haber un punto de riesgo o complicación frente a elementos que puedan colonizar fácilmente los elementos vasculares y generar un proceso de infección, ya sea de celulitis o también una osteomielitis, perdón, si hubiera el proceso de infección por parte del hueso. Los síntomas, dolor que aumenta con el movimiento, un proceso de inflamación, posible deformidad, crepitación y lo que viene a ser una incapacidad o impotencia funcional. El actuar no va a lograr movilizar la extremidad, se debería de realizar un tratamiento térmico, colocación de frío, como vimos anteriormente,
quitar anillos, relojes, ya que esto puede generar un efecto de estrangulamiento en procesos de inflamación. Inmovilizar la articulación. En las fracturas abiertas se debe cubrir la herida con gasas estériles o trapos muy limpios y humedecerlos. No intentar introducir el hueso, no intentar generar algún proceso de tracción, porque esto puede generar que los elementos eh, cortantes propiamente del hueso puedan desgarrar vasos, arterias o también elementos nerviosos o paquetes nerviosos. Se debe observar la coloración de los dedos de las manos y los pulsos para poder observar un adecuado control de la herida y de las lesiones. El traumatismo de las extremidades se debería de hacer un proceso de inmovilización, ya sea por un elemento de cabestrillo si fuera efecto del miembro superior. Estos pueden ser por elementos propiamente diseñados para tal fin, como se puede observar en la imagen del lado derecho, o también se pueden improvisar en vendajes triangulares, como se puede ver en la imagen inferior del lado izquierdo. El cabestrillo que va a realizar a través del vendaje triangular se va a hacer utilizando para sostener la mano, el brazo o el antebrazo en caso de herida, en caso de quemadura, fractura o esguinces o luxaciones. El procedimiento se debe desde atrás de la víctima colocar la vendaje triangular extendido sobre la región del tórax y colocarlo en el antebrazo lesionado oblicuo sobre el tórax. De la mano puede más allá con respecto al codo. Se debería de generar o elevar el extremo inferior de la venda hacia el hombro. Se debería atar los dos extremos de la venda con un nudo hacia un lado del cuello, nunca sobre los huesos de la columna vertebral. Se debería dejar la mano en posición descubierta para controlar el color y la temperatura de los mismos. Con respecto a la inmovilización con férula rígida a un lado, se debería hacer con respecto al miembro superior en caso de que necesitamos un mejor manejo o una mejor inmovilización de ello, incluyendo siempre las articulaciones adyacentes a la fractura y las articulaciones superiores e inferiores de la misma. Resumen, el esguince va a generar una sintomatología de dolor en la punción de lesión, una inflamación de la zona, una impotencia funcional. La luxación va a generar un dolor intenso, un proceso de inflamación de la articulación, deformidad de la articulación y un proceso de impotencia funcional total. El actuar con respecto al esguince va a ser la aplicación de frío local, un lavado de la extremidad afectada, una inmovilización de la zona afectada. Con respecto a la luxación, se va a realizar una aplicación de frío, una inmovilización de la articulación en la posición que se encuentra. Con respecto a la fractura cerrada y abierta, en la cerrada va a generar un efecto de dolor intenso, inflamación y deformidad de la articulación, un proceso de impotencia funcional. El actuar, no mover la extremidad, aplicar frío local. Si en el brazo se va a hacer la afección de la fractura, se debería retirar todo elemento que pueda generar un proceso de estrangulación cuando se haga un proceso de inflamación, ya sea el reloj, el anillo, lo que apriete, y se debería de inmovilizarlo. Con respecto a la fractura abierta, va a generar un efecto de dolor intenso, un proceso de inflamación y deformidad en la articulación, salida del hueso. También va a generar un posible proceso de hemorragia por el mismo lugar por donde se va a expresar o va a verse el hueso. Va a haber un proceso de impotencia funcional. Con respecto al actuar, no se debería de hacer una introducción del hueso, ya que esto puede generar laceraciones de los elementos cercanos a la herida. Puede haber daño de vasos, capilares o paquetes nerviosos. Se debe proceder igual que una fractura cerrada. Tratamientos de los traumatismos. Recomendaciones generales. Si la lesión está acompañada de otras lesiones más graves perdón, como los que se pueden encontrar frente a un proceso de dificultad respiratoria, quemaduras, se deben atender antes de inmovilización. Si hay fracturas abiertas para controlar la hemorragia, se debe cubrir la herida sin hacer presión sobre ella, colocando una almohadilla circular, sujetando el vendaje, luego hacer un proceso de inmovilización y elevar el área lesionada. Si los métodos anteriores no logran controlar la hemorragia, hacer una presión arterial directa a los puntos arteriales que ya hemos mencionado. Con respecto a las recomendaciones generales, se debe de comprobar siempre si el miembro lesionado tiene movilidad, sensibilidad, temperatura y coloración de la piel para poder observar cómo va su pronóstico y cuáles van a ser los posibles deterioros a futuro. Recomendaciones generales. Evitar retirar el calzado. Al tratar de hacerlo se producirían movimientos innecesarios que pueden ocasionar más daño.
Acolchonar el material rígido, utilizando toallas, algodón o espuma para evitar lesiones en los puntos de articulaciones, perdón. Proteger las prominencias óseas, ya sea la rodilla, tobillo y codos, y las áreas expuestas a presión, como las axilas, el pliegue del codo y la región genital. Al inmovilizar, sostener el área lesionada por ambos lados del sitio de la lesión. Nunca trate de colocar el hueso en posición original. Con respecto a las recomendaciones generales, colocar varias vendas triangulares dobladas en forma de corbata. Desplazarlas utilizando los arcos naturales debajo del tobillo, rodilla y cintura o cuello. Colocar las férulas, ya sea tablas o cartones, en caso de ser elementos improvisados, de tal manera que abarquen la articulación que están por encima o por debajo de la fractura. No dar masaje ni aplicar ungüentos o pomadas. No dar tratamiento para shock. En caso de inmovilización, si se va a ver en la región del antebrazo, se debe incluir la raíz de los dedos hasta la axila, colocar el codo en 90 grados y colocar la muñeca en una posición neutral o anatómica. La muñeca, si se va a ver el proceso de inmovilización, también involucra desde la raíz de los dedos hasta el codo y la muñeca debe estar en una posición neutra. Dedos de la mano, desde la punta de los dedos de la muñeca hasta una posición en la cual vamos a encontrar los dedos en una posición de semiflexión. En caso de que estuviéramos hablando de fémur y pelvis, se va a ir desde la raíz de los dedos hasta las costillas y va a haber de la cadera y las rodillas con respecto a una posición neutra. Va a tener el tobillo en una posición de 90 grados. Tibia y peroné, desde la raíz de los dedos a la región inguinal, la rodilla en posición de extensión y el tobillo en un grado de 90 grados. Tobillo y pie, desde la raíz de los dedos al tobillo y va a tener el tobillo en una posición de 90 grados. Una fractura se inmoviliza con férula que abarque una articulación por arriba y por debajo de esta misma. Con respecto a la inmovilización, se puede improvisar con férulas de madera, bastones, ramas de árboles, tablillas, revistas, periódicos, entre otros. Deben estar sujetas con vendas, tiras sábanas, cintas, ligas, pañuelos, cinturones y cuerdas. Ahora, aparte, pueden ser también sujetadas o usadas las vendas, que son tiras de distintos materiales que van a brindar una función distinta. Puede ser de fijación, puede ser de sostén, de cobertura. Van a variar con respecto a sus dimensiones. Va a tener posiblemente una anchura de 5, 10 o 15 centímetros, según la localización anatómica a vendar. Van a encontrarse según sus materiales de algodón, va a ser una posición elástica, tubular, adhesiva o de yeso. Las vendas de rollo existen en diferentes materiales como el algodón, el elástico, el semielástico y otros como las vendas de yeso. Una venda estrecha se utiliza para envolver la mano o la muñeca mediante un efecto circular para poder realizar ya sea en la región del brazo o tobillo o en las regiones anchas de la pierna. Las vendas triangulares, por su forma triangular, generalmente es de tela resistente y su tamaño varía de acuerdo al sitio donde vaya a ser utilizado. Las vendas triangulares tienen múltiples usos. Una de ellas puede ser realizar vendajes en diferentes partes del cuerpo utilizándolos como cabestrillos, doblados o extendidos. Según su tipo o su función, puede ser de sujeción o protector para cubrir de calor o frío en zonas afectadas, para proteger una zona anatómica frente a agentes externos, para fijar apósitos o férulas, de compresión para realizar hemostasia en heridas a favor del retorno venoso en patologías vasculares, para disminuir la inflamación de procesos traumáticos y los procesos de inmovilización para limitar el movimiento de la articulación traumática. El vendaje comprensivo se usa como en procesos donde observamos heridas sangrantes y se pretende cohibir la hemorragia. Se coloca varias gasas estériles sobre ella, varias capas de algodón para lograr un grosor de aproximadamente 15 centímetros. Se reducirá la mitad al vendaje por encima del donde estamos aplicando el algodón. Vendaje circular. Se usa para fijar el externo inicial y la parte final con la inmovilización o para fijar un apósito también para iniciar o finalizar el vendaje. Consiste en superponer la posición de la venda para que tape completamente una vuelta anterior. Este tipo de vendaje se utiliza para sujetar apósitos en la frente, miembros superiores e inferiores y para controlar procesos de hemorragia.
El vendaje espiral se utiliza en extremidades, en este caso se venda sobre los 2 tercios en vueltas anteriores y se sitúa por una región oblicua hacia el eje de la extremidad. Se emplea un vendaje elástico o semielástico porque puede adaptarse mejor a la zona que puede hacer el proceso de vendaje. Se usa para sujetar gasas, apósitos, férulas en brazos, antebrazo, mano, muslo y pierna. Se inicia el vendaje siempre en la parte más distal del corazón en dirección circular a la parte venosa. Se debería de evitar vendar las articulaciones en posición de flexión o extensión, no cubrir los dedos de la mano o de los pies. Vendaje en 8 o tortuga. Se utiliza en las regiones de las articulaciones tales como tobillo, rodilla, hombro, codo y muñeca, ya que permite que éstas puedan tener cierta movilidad. Se colocan las articulaciones ligeramente flexionadas y se efectúa una vuelta circular por debajo de la articulación. Se dirige la venda de forma alternativa hacia arriba y después hacia abajo, en forma que la parte posterior de la venda siempre pase y se cruce en el centro de la articulación. Vendaje recurrente. Se usa en la punta de los dedos, manos o muñones de amputación. Después de fijar el vendaje con una vuelta circular, se lleva el rollo hacia la parte del extremo del dedo o muñón y se regresa hacia atrás. Se hace doblez, se vuelve hacia la parte distal, finalmente se fija con una vuelta circular. Vendajes para el tobillo y el pie. Se comienza con dos vendajes circulares a nivel del tobillo, luego se realiza o se procede varias vueltas en 8 que abarquen alternativamente tanto el pie y el tobillo, retomando la parte distal hacia la proximal para terminar en 2 vueltas circulares a la altura del tobillo y la fijación de la venda. En caso de que requiriéramos hacer un vendaje compresivo por una herida en la región de la palma, se logra utilizar una bola de tela en la región de la palma generando una semiflexión de los dedos y posteriormente se hace un vendaje por el dorso de la mano intercalando hacia las primeras falanges y teniendo el cuidado de no hacer mucha presión para poder obstruir o cortar el flujo o la perfusión distal. El vendaje noche puede ser utilizado para poder inmovilizar la clavícula en caso de que hubiera alguna fractura, como se puede visualizar, se encuentra el paciente, se va haciendo un vendaje en 8 en la cual va a hacer el cruce por la región dorsal para poder hacer una tensión en la región anterior, imposibilitando, o mejor dicho, minimizando la movilidad de la clavícula. Normas generales para los vendajes. La ejecución del vendaje correcto exige un entrenamiento previo. Para tal sentido, debe siempre de cuidarse que no debe haber una compresión o una tensión excesiva o superior a la necesaria, que la perfusión de las extremidades o de los puntos distales debe mantenerse, el pulso también, la coloración y la temperatura. Se debe colocar la zona a vendar más cómoda del socorrista, procurando que el área afectada no esté en contacto con ninguna superficie, evitando además posiciones peligrosas para el accidentado. Siempre se iniciará el vendaje por la parte más distal, dirigiéndose hacia la raíz del miembro. Con ello pretende evitar la acumulación de sangre en la zona más alejada de la zona vendada. Se vendará de izquierda a derecha, facilitando la labor del socorrista. El núcleo o rollo se mantendrá en la parte más proximal del socorrista y hacia arriba. No se desenrollará de manera excesiva la venda. Para tal sentido, si es que sobra material para vendar, se debería de cortar y solamente utilizar lo necesario. El vendaje debe ser aplicado con una tensión homogénea, ni muy intensa ni muy débil. El paciente, bajo ninguna circunstancia, después de haber terminado el vendaje, debe sentir sensaciones de hormigueo en los dedos, notar los fríos o apreciar un cambio de coloración de ellos mismos. Se deberá de utilizar la venda para un tamaño adecuado para la zona a vendarse. Antes de iniciar el vendaje o el proceso de vendaje, se colocará la zona afectada en una posición en la que debe quedarse una vez vendada. El vendaje se iniciará con la venda ligeramente oblicua al eje de la extremidad, dando 2 vueltas circulares perpendiculares al eje, entre las cuales se introducirá al inicio de las vendas. El vendaje se termina también con 2 vueltas circulares perpendiculares al eje del miembro. El extremo final de la venda se puede sujetar por sí mismo por sistemas de imperdibles, esparadrapos, cortando venda por la mitad y uniendo los extremos mediante un nudo, doblando la venda hacia atrás en dirección opuesta a la que conllevaba el proceso de vendaje.
Cuando se llega al punto en el que se debe realizar el doblaje, se hace un nudo y con el cabo suelto de la venda, utilizando un gancho especial para tal fin. Durante la ejecución del vendaje se debería de cubrir con algodón los salientes óseos y las cavidades naturales, como la región inguinal y la región de la axila. Solo se darán las vueltas precisas, la venda sobrante se desecha. Hablemos de quemaduras. Viene a ser toda la lesión producida en la piel por exposición de calor. Vamos a ver lesiones directas por sol, por llamas, productos químicos, radiación y electricidad. Las quemaduras. Va a haber gravedad dependiendo de la extensión, la profundidad, la localización corporal, la edad y otras lesiones o patologías asociadas. Para tal sentido, la extensión no va a ser lo mismo que un paciente pediátrico, que un paciente adulto, un paciente geriátrico se queme, ya que las superficies que van a afectarse van a ser distintas. En una persona adulta vamos a ver que la región facial va a estar determinada por la regla de los 9 en un 9% de la superficie corporal, la región torácica, la parte ventral o anterior va a estar determinada por un 18%, la región posterior o dorsal va a ser 18%, miembro superior, la parte anterior 9%, la parte posterior también 9%, la región inguinal un 1%, miembros inferiores, tanto la región anterior y posterior, 18%. Esto es distinto en las regiones pediátricas, en las cuales vamos a observar que la región facial se convierte a 18%, perdón, miembro superior y miembro superior anterior y posterior 9% con respecto a la parte torácica, frontal 18%, posterior o dorsal 18%, región inguinal sigue siendo el 1%, miembros inferiores, anteriores y posteriores van a ser un 15%. Son graves si se afecta el 25% en la región de los adultos y un 15% en los pacientes pediátricos. La clasificación va a ser de primer grado, segundo grado y tercer grado. Y esto va a ser según su afectación. Las de primer grado usualmente afectan la epidermis, segundo grado la dermis y tercer grado la hipodermis. Las quemaduras se clasifican según su profundidad también. Las de primer grado van a generar un proceso de eritema, va a haber un proceso de enrojecimiento y ligera inflamación. Segundo grado va a haber la aparición de las ampollas que contienen un líquido claro que va a ser el plasma. Si son más profundas, te van a tener un aspecto ceroso. Ahora, con respecto a las de tercer grado, las lesiones son hundidas y de superficie seca y costrosas, de color marrón oscuras y van a haber escaras. Las lesiones por efectos térmicos, ya sea calor o frío, el calor va a generarse producidos por fuego, líquidos o vapores calientes, sólidos, calientes. En cambio, las lesiones por frío va a ser por congelación. Las lesiones por procesos químicos, específicamente los cáusticos, vamos a encontrar, vamos a encontrar las que son producidas por elementos químicos como los ácidos, los álcalis, u otras sustancias corrosivas, y estas van a deberse según su tiempo de exposición, la cantidad y la concentración del elemento químico. Lo que van a ser las lesiones por daños eléctricos van a ser producidas o por electrocución, van a ser por electricidad o fenómenos naturales, la caída de un rayo. Los otros que van a ser por inhalación, humos o gases calientes o tóxicos, la afectación de las vías aéreas provocando insuficiencias respiratorias graves. Con respecto a la clasificación, vamos a ver que según los agentes van a ser por radiación, los generados por los procesos de insolación o golpes de calor. Aquellas personas que han ido a la playa van a poder haber evidenciado este tipo de quemadura. Tratamientos. Suprimir el agente causante, hacer un proceso de autoprotección, examinar al accidentado y priorizar para mantener constantes vitales, aplicar agua abundante durante 15 a 20 minutos para disminuir la noxa térmica. Cubrir la lesión con un apósito estéril sin comprimirlo. No aplicar tópicos, pomadas, aceites, ungüentos, no dar de beber ni de comer al accidentado si es que la afección está en la región facial. No vendar las ampollas, ya que pudiésemos generar algún tipo de compresión y hacer alguna disrupción en la piel que está por encima de la ampolla. No utilizar algodones ni esparadrapos. Retirar la ropa, pero no la ropa pegada, porque va a eliminar la piel, generando más deterioro del tejido dañado.
retirar anillos, relojes o pulseras, ya que pueden generar efectos de inflamación y estrangulamiento posteriormente. Trasladarlos urgentemente a una unidad hospitalaria para que puedan ser manejados por manejo de líquidos, antibióticos si es que lo requieren, y un proceso de profilaxis antitetánica. En caso de tratamiento de lesiones oculares, ya sea por elementos tales como virutas o salpicaduras de productos químicos, debe hacer un lavado ocular con agua o suero fisiológico de al menos 20 minutos para poder eliminar estos elementos irritativos que puedan lacerar la córnea. Su manejo debe ser más especializado en una unidad oftalmológica para poder visualizar si hay algún tipo de laceración o corte a nivel de la córnea. Y eso sería todo con respecto a primeros auxilios. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Señor Ricardo Peña, ¿tiene el micro abierto? ¿Alguna consulta o pregunta? Bueno, chicos. Buenas noches. Sí, Buenas tenía una noches. consulta. Adelante, dígame. Ya tengo problemas con el audio. Doctor, buenas noches. Participante Ángel Carnaqué. Doctor, una consulta. Mire, yo tengo una duda respecto al uso del torniquete, que lo mencionó en la clase. Ha habido muchas, como usted dijo, muchas contraindicaciones en el uso del torniquete, y lo último que yo supe era de que ya se colocaba el torniquete y ya no se liberaba hasta que llegue esta persona a un nosocomio. En todo caso, usted lo mencionó de que se debería liberar cada 20 minutos, entonces esa es mi duda respecto al caso del torniquete. Gracias. A ver, volvamos al slide. En sí, el torniquete, como les mencioné, es un elemento o una técnica ya muy controversial que se estuvo utilizando. A lo que se hace ahora es primar la vida, ya que como sabemos que son bajo ciertas condiciones. Uno es la amputación. Si existe la consideración de amputación, se sabe que la mayoría de los vasos que se han visto afectados han tenido pérdidas a nivel de sus partes anatómicas, generando una hemorragia masiva. El torniquete lo único que va a generar es cesar o limitar todo flujo para que no siga habiendo pérdidas. Para tal sentido, ahí se prima la condición de la vida, frente a lo que pueda haber efectos como pérdida de tejido tisular, tejido óseo o tejidos vulnerables. Como usted bien lo menciona, tiene que ser dirigido inmediatamente a una unidad de nosocomio, ya que como no se va a manejar fácilmente, de repente van a necesitar algún tipo de proceso, ya sea de cirugía cardiovascular o microcirugía, que puedan hacer algún proceso de anastomosis para poder controlar los sangrados. Pero a ver, déjenme otra vez llegar a lo que es el slide. Sí, yo me acuerdo de haberlo mencionado. Ahí está, torniquetes. Acá, esto lo que menciono yo también es con respecto a lo que era anteriormente. Por eso yo también mencioné que esto era controversial. Ahora lo que se aplica y no se suelta, ya que lo que usted prima es la parte de la vida. Usted lo que va a primar es que no continúe habiendo pérdidas de volumen sanguíneo. Participante Ibarcena. Sí, buenas noches. Yo quería saber si los torniquetes se pueden usar en caso de que el paciente tenga el síndrome de comprensión, de uno de los miembros que Síndrome haya tenido. compartimental, usted dirá. Sí, sí, sí. Lo que sucede es que el síndrome compartimental lo que va a generar es un aumento de la presión a nivel de la extremidad afectada. Lo que usted va a generar es que estos van a generar una inflamación de todo el tejido muscular o anexos, generando una disminución del flujo sanguíneo. Y esto no va a permitir que
que la perfusión en las partes distales vaya a continuar. Por eso se hacen escarotomías, para liberar esta presión y no se generen estos efectos de noxa. Participante Miguel Cornejo, tiene la manito arriba. Sí, buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Fuerte y claro. Ya, mira, una consulta. En caso, por ejemplo, de quemaduras o traumatismos, por ejemplo, fracturas expuestas, ¿no? Se dice de que se tiene que primero primar lo que es los primeros auxilios. ¿Hay que igual de todas maneras tomar el pulso, la respiración y todo eso? ¿O se va de frente ¿no? Lo que usted tiene que hacer es, primero, saber en qué condiciones está evaluando al paciente, cómo está su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria. Usted, un minuto no va a hacer tanta la diferencia frente a una fractura abierta. Usualmente lo que usted, si está la lesión en la región del miembro, supongamos, miembro inferior izquierdo, usted va a tomar las funciones vitales, ya sea frecuencia cardíaca o pulsaciones, mejor dicho, en la región carotidia. Posteriormente a haber sabido cuáles son los escenarios, hace su actuar, en la cual va a brindar el tapar la herida, brindar gasas humidificadas en las regiones cercanas a ellas, a hacer una almohadilla o un colchonete con gasas y generar un tipo de vendaje de sujeción y trasladarlo inmediatamente para evitar que pueda generar algún tipo de disrupción con respecto al material óseo expuesto y que éste pueda afectar en caso que haga algún movimiento de tracción o movimiento también a nivel de su eje. Participante Guamaní Rojas, ¿tiene la palabra? Sí, buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Fuerte y claro. Doctor, también tiene una intriga mía, ¿no? Tenía una intriga, o sea, digamos que en el fémur tengo una fractura expuesta y en el momento de realizarse esa fractura compromete una arteria y tengo un sangrado ensanguinante. En ese caso, podría yo, ya que no puedo aplicar presión directa por la fractura, podría ponerle un torniquete. Claro, ya como lo vuelvo a mencionar, si usted tiene una situación en la cual va a tener que primar la vida, usted va a utilizar el torniquete, porque las otras medidas que usted está aplicando no van a permitir controlar la hemorragia. Y si usted no controla la hemorragia y va a mantener la pérdida de volumen, lo que usted va a llegar es a un cuadro de, al no controlar el sangrado. En esta consideración, sí se pudiese aplicar el torniquete. Participante que está registrado con número, ¿tiene la manito arriba? Sí, buenas noches, ¿me escucha? Un poco bajo, pero sí, sí, colega. ¿Qué tal? Le saluda Paul Ortiz. Doctor, una consulta. En lo que es el RCP, actualmente con el tema esto ya del COVID, eh, las, las maniobras, ¿no?, de compresiones, normalmente son 30 compresiones. Hoy en día, con el COVID, ¿se sigue aplicando o se va a seguir aplicando el 30 compresiones por 2 ventilaciones? ¿O solamente serían las compresiones torácicas? No solamente ahora con el COVID, anteriormente se mencionó que había estudios en los cuales mencionaban que ya no era necesario hacer las ventilaciones. Claro. Para tal sentido, solamente se primaban las compresiones. Se dice que las compresiones a nivel de la caja torácica, al generar la descompresión, generaba que la presión a nivel de la caja torácica jalara el aire del medio ambiente. Para tal sentido, sí es necesario colocar adecuadamente la posición de la vía respiratoria. La maniobra frente-mentón aseguraba la permeabilidad de esta vía, generando que el ingreso del aire sea exitosa. Entonces, ya ahora, con lo que viene a ser las condiciones del COVID-19, la situación mundial que vivimos, aún se mantiene esta necesidad. Si se reúnen las consideraciones necesarias, se pueden hacer ventilaciones, pero ya son ventilaciones asistidas a presión positiva, las conocidas por AMBU, las cuales actualmente han tomado mayor importancia frente al escenario que tienen un filtro
que mitigan la posibilidad de exposición a aerosoles. Claro, tengo entendido que se podría hacer, se podría seguir aplicando las ventilaciones, ¿no? Siempre y cuando tengamos barreras de protección, ¿no? En este caso, por ejemplo, las máscaras Poker, ¿no? Que vienen justamente con un filtro, ¿no? Pero en caso no tengamos barreras de protección, hablamos de máscara Poker, ambú, simplemente compresiones, Claro, ¿no? Tengo entendido que de 100 hasta 120 compresiones, ya no sería 30 ni en 2 minutos, solamente 100, 120 compresiones. se sigue manteniendo en sí la secuencia de 30 compresiones, porque recuerden que esto es frente al escenario de lo que las personas que han sido entrenadas frente a lo que es el RCP básico y el RCP avanzado, para Claro. continuar con los lineamientos de ellos. El objetivo es lograr replicar una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto o por encima. Claro.